por la segunda revolución industrial, ¿verdad? Hablamos de ella, hablamos que la primera revolución estuvo al frente de ella Inglaterra, que fue donde se desarrolló todo esto, y como segundo, pues pasó ya en el siglo XIX, pasó a ser el primer país representante o el país líder, pues Estados Unidos, ¿verdad? Que con con la invención de todo esto de las fuentes primarias de producción, lo que fue la producción en masa y lo que fue la electricidad, la búsqueda del petróleo, cambios en los sectores que se dieron, es decir, en la producción de trabajo, con el taylorismo, el fordismo, que nace aquí, que nace lo que nosotros conocemos como el trabajo en masa no, la producción en masa, perdón. La producción en masa, todo nace aquí en la segunda revolución industrial. En esta segunda revolución industrial se deja un poco de lado, pues, Japón, por todos los acontecimientos que desencadenaron en ella, que fue la Segunda Guerra Mundial e impactó a este país de forma negativa. Por lo tanto, entonces la segunda revolución industrial no se aplicó totalmente en Japón, solamente llegó hasta la primera revolución industrial. Sin embargo, los japoneses pudieron salir adelante y hoy se considera como una de las industrias de mayor calidad dentro de los productos que ellos ofrecen, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial el país quedó totalmente devastado con las dos bombas. Comenzaron a hacer un censo, o lo que quería en ese entonces el gobierno japonés era censar a la población, a ver con pobladores contaban y cómo iban a surgir adelante, es decir, cómo iban a recuperar el orgullo japonés, porque recordemos que los japoneses son muy nacionalistas, entonces en ese sentido ellos, las nuevas formas de trabajo y control de la producción, bueno, se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial con ayuda de algunos científicos estadounidenses, más que todo estadísticos o matemáticos, que le aportaron nuevas formas de control de producción a los japoneses. Entonces, en ese entonces, desde esa perspectiva, se viene hablando del control de la calidad, y el tema de la calidad como tal nace ahí en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, igualmente Norteamérica sigue siendo el líder del mundo. Eh, Europa y mitad de ella, pues ustedes saben que entran en recesiones económicas, porque pues algunas de estos países europeos participaron en la Segunda Guerra Mundial, siendo estos invadidos o invasores de algunos países. Teniendo claro, o teniendo esta perspectiva, ¿sí? Eh, Aquí el capital que se desarrolló más que todo fue en Alemania, en ese entonces de la Segunda Guerra Mundial. Se estaba hablando de que Alemania tenía nuevas formas de capital, es decir, que ellos tuvieron todo lo que tiene que ver, o comenzaron ellos a hablar de lo que es un sistema financiero como tal, y qué es lo que ocurría en este sistema financiero, es decir, aquí se inventaron nuevas concentraciones industriales, nacieron nuevos procesos administrativos, por decirlo así, como el cartel, el
y el holding, que son términos que se sacaron a raíz de que de lo que estaba pasando en empresas totalmente alemanas. Es decir, que todo esto de la banca, como hoy lo conocemos financieramente, a los bancos y esto, nace más que todo en Alemania, los términos como tales, y después pues de la Segunda Guerra Mundial, ellos, los alemanes, comienzan a expandirse, a abrirse, a tomar el control de su país y otra vez comenzar de cero dentro de su expansión, pero teniendo en cuenta que ellos ya contaban con bancos, es decir, ellos tenían un poder o un enorme capacidad financiera, ¿sí? Y cuando estamos hablando de capacidad financiera, que ellos tuvieron que pagar una deuda, una deuda muy grande, perdieron parte del territorio, pero esta gran deuda, como ellos habían comenzado con todo esto de los términos de la banca y la banca se formalizó, se empoderó y fue donde todos los países comenzaron a replicar estos términos, todo va nacido de Alemania como tal. Entonces, pues como ellos ya tenían estos conocimientos, comenzaron de aquí de cero. También se puede decir que acá se llevaron muchas fusiones empresariales, dieron rienda suelta a lo que es el régimen o a un mercado monopolista, entonces nace lo que es el monopolio, nace todo lo que se conoce como oligopolio, ¿sí? Toda esta clase de mercados que sirven para controlar los precios, el producto dentro de un mercado como tal. Y como les había dicho, tres de estas fases financieras, de estas fusiones, de esta concentración de capitales, nacen lo que es el cartel, el trust y el holding. El cartel era lo que se formaba entre dos o más empresas y estas conservaban lo que era la autonomía financiera para fijar los precios de las cuotas de producción y el mercado. Es decir, que aquí es lo que hoy conocemos como el cartel del azúcar, de los pañales, ¿sí? Es decir, que las grandes industrias se reúnen, llegan a un acuerdo para fijar la posición del precio de cómo se van a lanzar al mercado, ¿sí? El trust fue la fusión de las empresas que sirve para imponer precios de venta y la producción, es decir, por ejemplo, Standard Oil Company o la fábrica de automóviles Ford. Es decir, el trust es la fusión que se da también dentro de grandes empresas y esto es lo que nos imponen a nosotros, es el precio, no solamente el precio de producción del producto como tal, sino precio de la venta, es decir, modifica ese precio por lo que va a salir, por ejemplo, un celular que a ellos les cuesta 200 para fabricar el celular, ya el celular no va a salir por 200, sino ellos van a decir que a ellos les cuesta 300, es 300 pesos hacer el celular. Pero al momento de la venta no te lo dan por 300, sino te lo dan por 400. Sí, ese es el trust, fusión de las empresas que sirven para fijar tanto precios de venta como precios de producción. Y todas las empresas de celulares entonces se colocan de acuerdo para cobrarte los mismos 400 pesos. El holding ya aquí cambia porque ya aquí es una sociedad financiera que controlan varias empresas que pertenecen a diferentes sectores productivos y adquieren la mayoría de estas acciones dentro de la bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí una empresa puede tener acciones dentro de otra, dentro de otro sector
eh, por medio de la bolsa de valores. Entonces, por ejemplo, aquí hay un claro ejemplo en Colombia, que es holding, eh, el holding que se da de los conglomerados o del conglomerado de los paisas, ¿cómo es que se llaman ellos? El grupo empresarial antioqueño. Eso es un holding, es una diferentes empresas que se dedican a diferentes actividades, pero que van comprando o adquiriendo parte de acciones dentro de otras empresas diferentes a las actividades por medio del mercado de la bolsa de valores. ¿Sí? Entonces, por eso es que se llaman grupos empresariales o también conocidos como holding. Resulta que el cartel y el trust en un gobierno netamente o en un capitalista como tal no funciona, porque estas dos van en contravía de lo que dice el capitalismo. ¿Y qué es lo que dice el capitalismo? Que tiene que haber libertad de competencia, ¿sí? Y no solamente la libertad de competencia, sino también tiene que haber libertad para consumir los precios en el valor que cada organización está determinada o determine para cobrar dentro de sus productos. Entonces, en el capitalismo no puede haber un mercado de régimen monopolista o no puede haber un régimen oligopolio, no pueden presentarse esos regímenes económicos dentro de un mercado completamente capitalista, y tampoco se puede hablar de el TEC ni mucho menos del trust, porque van en contravía de lo que es el de lo que es el aparato económico de todos los países, que es pues el capitalismo como tal, ¿sí? Es decir, que tampoco rigen, es decir, el capitalismo o el régimen capitalista lo que le dice a uno es que, hombre, si usted puede ejercer o entrar en cualquier mercado, y usted por entrar a cualquier mercado no se le va a cobrar absolutamente nada, usted es libre de entrar en el mercado y de vender sus productos a el precio que usted estime como organización, pero nunca infringiendo o pretendiendo alzar o imponer aranceles para acabar las empresas más pequeñas que surgen después de usted. No, eso no lo dice el capitalismo, y pues por eso es que el cartel como tal y el como tal ya en el siglo XX pues no se habla de ellos, ¿sí? Como está, como términos financieros ya no se usa, el único que se ha usado y que está por ahora permitido es el holding, que es, como le venía diciendo, son empresas que se agrupan para comprar acciones de otras empresas dentro de la bolsa de valores, como el grupo antioqueño, que pues, que miren que ellos son pertenecientes de otras empresas, se unieron y comenzaron a tener acciones dentro de las diferentes empresas que conforman este grupo empresarial. Sí, entonces por eso es que ustedes se habla de que cuando existen estos que han existido aquí, como el del azúcar, el de la homofobia, el de el de los cuadernos escolares, el del papel higiénico, etcétera, etcétera. Eso no está permitido, tanto por los países como por el sistema económico. Y con eso se termina lo que es la segunda revolución industrial. Ahora, dentro de la tercera revolución industrial, se habla, es la tercera revolución industrial
se habla de que esta revolución industrial toma o nace de lo que nosotros llamamos las TIC, ¿sí? Es decir, aquí es todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Entonces, la tercera revolución industrial tiene todo lo que tiene que ver con las TIC. ¿Por qué con las TIC? Porque aquí se dio lo que es la globalización, ¿sí? La globalización es lo que es acá. También nace todo lo que tiene que ver con los computadores, es decir, aquí se dan los primeros computadores que son pertenecientes a la empresa IBM. Igualmente, se da todo lo que tiene que ver con eh, tecnología nueva, como tiene que hablarse de nuevas tecnologías, como son se habla de recursos naturales o energías renovables, ¿sí? Se habla de energías renovables, entonces aquí se dan los primeros pinines para hablar de, por ejemplo, de fuentes de energía del agua, del sol, etcétera, etcétera. Igualmente, aquí dentro de la tercera revolución industrial, también se da todo lo que tiene que ver con las eh, producciones de, de hidrógeno, es decir, todo tiene que ver con eh, las energías netamente hidrogénicas, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes ven que se habló, pues, de que el hidrógeno estuvo dentro de los carros o automóviles para darle más velocidad a los automóviles de carrera. También se habla de redes inteligentes, como por ejemplo el Internet. Entonces se habla de la eh, de manchas de 4G, ¿sí? También se comienza a hablar de vehículos híbridos y que estos tengan pues pilas. Entonces aquí se dan los primeros pininis para los carros híbridos, que son los carros que necesitan pues eh, aceites y se pueden conectar. Entonces se comienza a hablar de eso. Esta revolución o la tercera revolución también es conocida como la revolución científico-tecnológica, revolución científico-tecnológica. También se dan, esta principalmente tiene como exponente Estados Unidos. Se ha venido desarrollando a lo que es lo que son los países europeos, eh, ¿sí? También se ha venido desarrollando pues lo que es Centroamérica y algunos países de América Latina, como por ejemplo está Ecuador, Perú, eh, perdón, Ecuador, sí, se encuentra Ecuador, Perú, Venezuela, que también hacía parte pues de esto, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Y algunos países también africanos que también entran como dentro de esta revolución industrial como tal.
aquí, bueno, como ya les dije, se dio lo que es la globalización, también se habla de robótica aquí primeramente, entonces aquí comienzan a nacer los primeros robots, ¿sí? ¿Y por qué se comienza a hablar de robótica? Porque ya se descubre lo que es la computadora se mejora, sí, bueno, la computadora se mejora, se habla de no solamente hablamos de comercios exteriores o de tratados de libre comercio, sino también se habla de lo que tiene que ver con el Internet, se habla de celular, se habla de tecnología pues mucho más avanzada que antes, haciendo pues que esta tercera revolución industrial fuera paso a gigante y que todos los países fueran adaptando la eh, y hasta ahí pues llega todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, la tercera revolución industrial. Tiene su máximo exponente en el señor Jeremy Rifkin, que él dice que pues que hay que hablar de la tercera revolución como tal y que esta revolución es científico-tecnológica y esta se aprobó en junio del 2006, es decir, que esta revolución industrial se aprobó en el año 2006 por el Parlamento Europeo. ¿Sí? ¿Por qué? Por todos los cambios que se venían presentando en esa época. Y se habla pues de la cuarta revolución industrial, también conocida como Revolución 4.0, ¿sí? Eh, esta también es reconocida porque obviamente se están hablando de recursos renovables en energía, pero aquí ya te dicen que tiene que haber una doble funcionalidad, es decir, nosotros no podemos acabar netamente, o no podemos hablar de energías de la naturaleza o energías renovables al 100%, porque hay algunas de estas energías que tienen lo que por ejemplo ahora lo que está pasando por Hidroituango. Entonces, vemos que el agua, como bien saben, es una fuente de energía muy poderosa, pero al mismo tiempo cuando se hacen estas clases de represa, tienen un impacto ambiental enormemente en donde estas represas se hacen ya que los ríos y los caudales que se tienen que necesitar para que una represa dé el potencial energético es mucho. Entonces, ya no se habla tanto de hidroeléctricas, sino, por ejemplo, de paneles solares o energías eólicas, que es mucho más importantes. Y igualmente se está comenzando a hablar de energía que sean transitorias del mar. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza que trae el mar, como es los océanos son infinitos, estos también nos pueden dar a nosotros la energía necesaria que nosotros necesitemos. Entonces, más que todo, ya no se está hablando de energía hidráulica, sino más bien de energía eólica, energía solar y energía que viene pues del mar. Sí, la transición de esta pues a energía como tales. También se da aquí lo que es llamada la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues como saben, todo esto de la robótica que se desarrolló en la tercera revolución industrial, pues aquí ya hablamos de inteligencia, máquinas inteligentes, es decir, no solamente robots que nos
programa, sino que piensan o nos dan ciertas soluciones a lo que nosotros encontramos o algún problema que nosotros tenemos. Entonces estamos hablando de las primeras inteligencias artificiales, se habla de la 5G, que ahora el que la logre implementar sería pues el máximo líder del mundo, porque la comunicación 5G abarca todo lo que tiene que ver ahora con los televisores inteligentes que nosotros tenemos, los celulares, tablets, etcétera, etcétera. Entonces, el que maneje y logre tener esta banda va a ser el mundial, y es el que nos va a marcar la pauta para que todos los países le sigamos. Por eso es que está la pelea entre Estados Unidos y China por ser líderes del mundo. También se habla entonces de mercados netamente financieros, pero online, es decir, mercados netamente de monedas virtuales. Se habla en esta cuarta revolución industrial. Entonces conocemos, por ejemplo, como las criptomonedas, bancos que tienen este sistema. Igualmente, ahora con la pandemia, se ve que todo esto de las revoluciones cuatro o la revolución industrial cuarta, pues se comienza a desarrollar a pasos agigantados, haciendo que los cambios que le está trayendo pues al mundo sean mucho más rápidos y mucho más visibles, ¿sí? Igualmente aquí se también comienza a hablar de lo que hoy conocemos como en esta revolución también comenzamos a hablar no solamente de inteligencia artificial, sino de imprentas en 3D, que también se está llevando ahora. Esta cuarta revolución industrial también se está hablando de todo lo que tiene que ver con los procesos productivos totalmente limpios, es decir, la utilización de recursos renovables, pero de forma limpia, ¿sí? Entonces se habla de industrialización, de industrias limpias, de industrias de procesos productivos limpios, ecoproductos, ¿sí? Se están hablando ahora igualmente de eso, de ecoproductos, técnicas agropecuarias también que ayuden a la mitigación del impacto ambiental. Se están hablando ya no se está hablando de la transición de carros híbridos, sino carros netamente, carros que estén impulsados netamente con recursos que no sean contaminantes, es decir, que ya no sean impulsados por batería y aceite, sino que estos sean netamente eléctricos, teniendo como repuesto otras clases de energía para que pueda servir toda esta transición. Entonces vemos que ya algunos países hacen parte de esta cuarta revolución industrial, como lo son, por ejemplo, Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, pero en países latinoamericanos todavía no se habla de una cuarta revolución como tal, porque, por ejemplo, todavía nosotros no tenemos nuestra primera máquina que tiene inteligencia artificial, no estamos o no entramos en la pelea de la 5G, de la banda ancha de 5G, tampoco tenemos, tampoco estamos hablando, o hay muy pocas empresas que se dedican a la producción de productos totalmente limpios, y también estamos hablando de
de que aquí no van a llegar. Miren que salió una noticia eh, hace como 2 meses que en Colombia no iban a traer carros netamente eléctricos, es decir, que aquí no va a llegar eso todavía, sabiendo pues ya existe en Estados Unidos, que ya existe en partes del mundo carros netamente eléctricos, entonces que aquí no iba a llegar todavía. ¿Qué más? Se están hablando de energías renovables, eólicas y solares, y todavía aquí no hay ninguna empresa, o las empresas que hay pues todavía no han definido esto de la utilización de paneles solares. Igual en Colombia tampoco hay una ley que respalda los temas de los paneles solares. Entonces vemos que estamos un poco atrasados, mientras Estados Unidos ya hay casas comunes donde pues ya se tienen esta luz solar, o se alimentan las casas de energía netamente solar. Entonces estamos atrasados frente a esta cuarta revolución industrial, es decir, todavía no la estamos viviendo todo, apenas una que otra industria habla de procesos limpios, una que otra industria colombiana está hablando de, no solamente industria, sino emprendimiento, está hablando pues de recursos o de productos netamente naturales, saludables con el medio ambiente, pues porque ahí es donde nos lleva el consumismo, y es lo que ahora se está viendo en el mundo. Pero como tal, esta cuarta revolución industrial todavía no la he desarrollado y no la hemos implementado. Apenas vamos por la tercera revolución industrial aquí en Colombia. Si bien no tenemos, por decirlo así, eh, no tenemos muchos, eh, ¿cómo se dice? No tenemos muchos recursos, como recursos educativos pensados pues a este tema de la robótica, este tema de la nanotecnología, que ahora se está escuchando mucho, que entra también aquí, lo que es la nanotecnología. También se estaba hablando aquí en la cuarta revolución industrial de órganos artificiales que fueran todos apoyados con tecnología, y partes del cuerpo. También se está hablando acerca de aquí de eso, porque se habla de inteligencia artificial. Si bien Colombia todavía está desarrollando robots, ¿sí? Eso es lo que hasta ahora hemos hecho, y que algunas universidades se han encargado de hacer robótica. Sin embargo, pues ya la robótica ya ha dado un paso muy, muy grande, que es todo esto de la implementación de la inteligencia artificial dentro de ellos. Entonces vemos que todavía vamos muy, muy lejos de la cuarta revolución industrial, y que hay algunos países que ya nos toman ventaja en cuanto a eso. Sí. Entonces, esto es como el resumen de todo lo que tiene que ver con las revoluciones industriales. Por ahora, pues, como les dije, estamos en una revolución industrial 4.0, así se ha llamado y así se conoce por ahora. Entonces, vemos que por eso nuestro país es tan atrasado, tanto en procesos de producción como en procesos, eh, como en cambios tecnológicos y como en cambios de comunicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte acerca de esto? Perdón. Profe, buenas noches. Buenas Pues, noches. más que una pregunta es como un aporte y pues una reflexión que he tenido como en las últimas, digamos en los últimos meses, es que
Por ejemplo, uno habla con la generación anterior, con la de uno, los papás, sobre todo con los papás, y uno habla con ellos acerca de cómo se llevaba la vida antes, ¿sí? Y uno ve que ahorita en la generación nuestra, que estamos en esta era, vemos cómo los cambios han sido muy rápidos y cómo inclusive la misma universidad, uno sale de un pregrado y sí o sí tiene que hacer especialización y fuera de eso sí o sí hay que seguir haciendo cursos, diplomados y actualizaciones. Es una cosa que me di cuenta, en conclusión, durante uno toda su vida tiene que estarse uno actualizando porque la tecnología cambia rápido, las tendencias cambian rápido. Otra cosa, digamos las tecnologías blandas también son algo importante, el liderazgo, la inteligencia emocional, son cosas que también se deben estudiar que muchas veces, sea la universidad que sea, no enseñan muy bien. Entonces, prácticamente uno se tiene que seguir como actualizando constantemente en esto, en el estudio, porque hay muchas cosas que evolucionan. Ahora, por ejemplo, con el Internet de las cosas que también vendrán en su momento, son cosas que se van evolucionando. Y más que todo, las tecnologías, es importante conocer de este tipo de tecnologías, robótica, 5G, todo esto, pero ahí también parte de la importancia del liderazgo, parte de la importancia de la inteligencia emocional y cosas como esas que son las que debe desarrollar un buen gerente. En el caso de nosotros administradores, deben desarrollar ese tipo de cosas, hacer cosas que tal vez las máquinas no van a hacer, van a ser exclusivamente que el humano solamente lo puede hacer, que sería como eso, tecnologías blandas, y que nos debemos actualizar constantemente en eso para poder ser unos buenos administradores. Así es. Eh, bueno, chicos, también esa cuarta revolución ahora que me acordaste es eso. Eh, Netamente los cambios, todos estos cambios tecnológicos, desde todo esto que tiene que ver con las inteligencias artificiales, los 5G, van impactando siempre a nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios. Entonces se habla de sistemas, por ejemplo, de sistemas ciberfísicos, es decir, hay trabajos donde obviamente necesiten al ser humano, pero también necesiten a la máquina. Entonces, eso es posible que por medio de un computador, por medio de la nube, eh, el, la persona pueda manejar a esa mano o a esa inteligencia artificial y ordenarle lo que tiene que hacer. Entonces, hablamos de sistemas ciberfísicos que se vienen netamente para esta cuarta revolución industrial. Igualmente, ahora el reto de los administradores de empresa o de cualquier gerente es ver que la tecnología va desplazando a la mano de obra, ¿verdad? Como bien lo saben por ahí, muchos de los miedos que hay en las películas que ustedes ven o muchos de los miedos que a veces se retoman por ahí o se discuten dentro de las gerencias es que de pronto el trabajo como lo conocemos hoy va a desaparecer y que las máquinas nos van a reemplazar. Pero ese no es decir, eso es totalmente falso. Las ideas las ideas o el centro de una estructura organizacional lo hace el ser humano porque nosotros somos los creadores de ideas. Ahora, el trabajo del gerente va a cambiar muchísimo. Ya no va a tener que preocuparse, por ejemplo, de la producción o no va a tener que preocuparse un poco del talento humano, sino más bien es el enfoque al que tiene que cambiar o el pensamiento que tiene que haber dentro de los nuevos y futuros gerentes. Si bien la máquina va a reemplazar a un obrero, entonces, ¿qué nuevo trabajo usted como gerente va a abrir para que esa persona o ese empleo, ese trabajador, no se quede sin empleo? Ese es el reto ahora de los administradores. Si bien, ¿cuál es el reto en sí? Crear trabajo para las personas, que solamente las personas se puedan dedicar a esa y que no la pueda reemplazar una máquina. Ese es el reto de ahora de los administradores, porque si bien máquinas nos sirven a nosotros para generar un ingreso, para que sea más útil dentro de nuestros procesos, también necesitamos que haya esa calidad humana
y ese corazoncito de nuestra empresa que pues que lo único que lo van a aportar es la gente con la que construimos organización o construimos empresa. Entonces ahora el reto administrativo como tal es la creación de trabajos que no se puedan reemplazar por las máquinas, ¿sí? Para seguir dándole a los trabajadores o a las personas pues, ese poder adquisitivo para que pueda el mercado o el sector económico poder abrirse y poder mantener un país como tal, ¿verdad? Esos son los nuevos retos que tenemos los administradores como tales. Antes, en el siglo XX, el reto de los administradores era diferente, era cómo implementamos las máquinas o las nuevas tecnologías dentro de la organización para hacer tener mayor automatización de estas y, y poder tener mayor utilidades. Ahora el reto cambia en esta nueva, sino es crear trabajos para esas personas que se van a quedar eventualmente sin trabajo porque la máquina lo va a reemplazar sí o sí, pero hay que crearle, porque si usted no crea trabajo para esa persona, pues entonces el sistema económico va a caer. Entonces eso no se le puede permitir a un país pues que los sectores económicos pierdan porque el PIB bajando, entonces el país puede entrar en una inflación y después a una superflación y por último a una ¿sí? A una inflación, a una superinflación y después viene ya lo que conocemos como inflación. Bueno, entonces ese es el punto y ese es el nuevo reto que ahora acompaña a los administradores y a ustedes como gerentes, como futuros administradores, porque sí o sí la inteligencia artificial va a cambiar esto y los que lideran o los países que están liderando este cambio de cuarta revolución industrial son los mercados asiáticos, que también se llaman mercados emergentes porque ahora nos llevan la delantera. Es decir, los chinos ahora pueden pagar con su celular, tienen su propio Google, es decir, ellos no utilizan Google para comunicarse, ellos tienen su propio buscador, ellos en el celular pueden pagar, pueden chatear con su propio sistema de chateo porque ellos no utilizan WhatsApp, entonces ellos utilizan otro método para comunicarse, pero hace parte pues de una igualmente con ese método o con ese chat de ellos propios pueden pagar sin necesidad de recibir una tarjeta de crédito, sin necesidad de pagar en efectivo, pueden colar su código QR y pagar con el solo celular. Entonces, no solamente China está implementando esto, lo viene haciendo Japón, lo viene haciendo Corea del Sur, ¿sí? Entonces, por eso es que a los países asiáticos o los países que hacen parte de el grupo G8, el grupo G7, que son los países asiáticos, como se le conoce, están liderando todo este tema de nuevas tecnologías y nuevos mercados emergentes. No solamente esto, sino que, por ejemplo, esa Alibaba, no sé si ustedes la han escuchado, le hace mucha competencia a lo que es Amazon. Se encuentra, es decir, ellas dos están ahí como cogiendo el liderato del mercado, el mercado dentro de las redes sociales o el mercado electrónico o el community manager, sí, lo que ustedes como lo quieran llamar y como lo quieran, como lo conozcan mejor. Pero uno de
una de las grandes empresas en todo esto de los correos electrónicos, en todo esto de el mercado electrónico, es Alibaba, que no solamente va a tener mercado electrónico, sino que también ha puesto su propia criptomoneda y que ahorita mismo, ya creo que el otro mes va a comenzar a entrar a los mercados, va a lanzar su empresa de criptomoneda en la bolsa de valores. Eso quiere decir que ya va a comenzar a impactar dentro del mercado financiero del occidente. Entonces vemos que todo esto, toda la economía girando y va a comenzarse a pasar a todo lo que tiene que ver con monedas y la forma en que los bancos van a ir funcionando. Y hay que estar pendientes a esto para ver cómo evoluciona todo esto. Dígame, Giovanni. Profe, pues yo escuchaba a un conferencista que hablaba acerca de eso y decía que los próximos mercados que vamos a tener iban a ser más de productos intangibles y de servicios que de productos físicos como tal. Sí, así es. ¿Por qué? Porque todo esto de la revolución industrial, todo esto se está tecnologizando, tecnificando y por eso es que se están viendo que más que todo se quiere automatizar completamente las industrias. Entonces, por eso es que no solamente la manera como hoy conocemos los bancos o como hoy el préstamo bancario se está realizando, va a cambiar, sino que también tenemos la posibilidad de entrar a lo que es el, el mundo de los servicios y el mundo pues de tener plata o tener el dinero en criptomonedas. Entonces para allá va el mercado y para allá pues nosotros como administradores, como gerentes, pues tenemos que enfocarnos mucho en eso y lo que pues y quien comience a liderar cómo se llama pues el mundo como tal, ¿verdad? Porque pues esta es la pelea que se está dando y ahora nosotros la estamos viendo, ¿verdad? Pero de pronto ya dentro de 3 años pues ya se consolide quién de los dos países gana, si Estados Unidos o China, y ya nos vemos hablando no solamente inglés, sino que se tiene que hablar mandarín sí o sí para hacer negocios y bueno, y esta lengua hay que estudiarla y hay que tenerla mucho en cuenta porque los chinos también están comenzando a hacer negocios, sobre todo en Latinoamérica. Les ha interesado mucho lo que es Latinoamérica eh, por toda la cultura que es muy diferente pues a la de ellos. Entonces, vemos que China poquito a poquito ha entrado, los países asiáticos como tales han comenzado a entrar en países, en países latinoamericanos como tal. Vemos que ahora, por ejemplo, la cultura de Japón, la cultura de China, la cultura de Corea del Sur se ha metido a nuestros televisores y con todo esto de la globalización, redes sociales, estas nuevas comunicaciones que se dan, como por ejemplo las plataformas digitales, que hoy las conocemos como tal, nos permiten ver, por ejemplo, doramas o programas propiamente de China, ¿verdad? Y de Japón, de Sur Corea. Entonces todo esto nos ha nosotros permitido también absorber y un poco comprender la cultura que tienen ellos. Y pues para allá es donde ahora se está centrando el mundo y pues hay que tener mucho cuidado y hay que ver a dónde nos termina todo esto y quién al finalizar de la carrera de estos cambios tan profundos pero tan rápidos que se dan en nuestro mundo se lleva la delantera. Por ahora en la segunda y tercera revolución industrial nos ha liderado Estados Unidos y vamos a ver
quién va a tener la razón en la cuarta revolución industrial que bien ahora se está logrando implementar y que se está haciendo todo lo posible para que tanto China como Estados Unidos logren la delantera en estos temas, tanto de tecnología como, como de mercados financieros. Sí. Bueno, chicos, dejamos hasta aquí por hoy. Les voy a abrir un forito para que opinen acerca de la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial. Ahí en la temática número 5 ya está abierto, dice foro número 5. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Para que opinen, sí, para que opinen pues ahí acerca de lo que ustedes opinan de la revolución industrial. Tienen plazo a el sábado, ¿vieron? Profe, pero aún está restringido, ¿verdad? Porque todavía no deja. Sí, ya, es que no lo puse a vista. Listo, ahí es. Ya lo pueden ver, visualizar ahí. Listo, profe, gracias y feliz noche. Entonces, chicos, la próxima clase va a ser, no la vamos a dar porque va a ser va a caer feriado. Entonces, la próxima clase que nos vemos el lunes, yo le voy a mandar ciertos materiales para que ustedes vayan leyendo y la próxima clase entonces hagamos como una ronda de preguntas para ver lo que ustedes opinan acerca del material y ahí escogemos los temas que vamos a dar el día 23 de noviembre que sería para el parcial. Listo, profe, pero el tema del foro es tercera y cuarta revolución industrial. Es que no dice en el Sí, foro la nada. tercera. Sí, yo les voy a colocar ahí. Sí, lo que ustedes opinan de la tercera y cuarta revolución industrial. Gracias, profe. Pero aún no está el foro, ¿verdad, profe? Sí, ya está habilitado. Porque en
Profe, por favor, Dígame. este foro que habilita, ¿ese sería el primero? ¿Cómo? Digamos, el foro que habilita, digamos, era el que estaba pronosticado para, digamos, el día de ayer, que tú habías dicho uno para el día de ayer, pero parecía restringido. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Es este? Sí, sí, señor. Ah, ok, ok, profe. Bueno, gracias. Bueno. Profe, profesora,